Bienvenidos chicos, yo soy Damari Chacón, bienvenidos una vez más a mi canal y hoy vamos a estar hablando cómo puedes ser más productivo. No me dejarás mentir que muchas veces nosotros nos vemos agobiados, envueltos en tanta actividad y a veces nos planteamos actividades pero no logramos salir a tiempo o sentimos que el tiempo no nos alcanza, que el día se nos pasa rápido. Y realmente es porque no estamos poniendo atención exactamente qué es las etapas o los pasos que nos ayudan efectivamente a lograr nuestros objetivos. Entonces yo ahora te quiero compartir un poco de lo que yo estaba estudiando esta semana y lo he aprendido de mis mentores, de los diferentes cursos que yo estoy tomando y que bueno, que en la descripción te voy a dejar el link para que tú los puedas observar y también eh, puedas aprender de estas grandes personas y de estos grandes marketers que realmente me están dejando mucho valor. Así que yo quiero compartir de eso que he estado aprendiendo y que lo he empezado a poner en práctica y realmente decirte que eso es un proceso. Así como tú, así como yo, mucha gente ha empezado desde cero y ese mundo del emprendimiento realmente es fabuloso y te ayuda a ser una mejor persona, pero también te ayuda a crecer y aprender nuevas cosas. Así que yo te quiero animar a que tú puedas poner en práctica esos puntos que yo voy a compartir contigo y los puedas aplicar no solo a proyectos de emprendimiento, sino que en todas las áreas de tu vida. Entonces, yo quiero compartir una pequeña presentación. Fíjate que sí, yo te estorbo un poco aquí de la pantalla. Discúlpame porque estoy aprendiendo a usar el programa, así que pido las disculpas del caso y vamos a iniciar. Bien, entonces, lo primero que debes entender es que tenemos que tener claridad qué es lo que queremos, ¿sí? Por ejemplo, las personas a fin de año, o tú mismo lo has hecho, yo misma lo he hecho, decimos, no, este año yo quiero leer más. O por ejemplo, yo este año quiero bajar de peso. O yo este año quiero tener más dinero, etcétera. Pero realmente somos muy generalistas y no tenemos claro cómo tenemos que llevar a cabo em, un plan para poder llegar a esos objetivos. Entonces tienes que plantearte qué es exactamente lo que quieres lograr. Esa pregunta te la tienes que plantear y yo te sugiero que la dividas en las diferentes áreas de tu vida, tanto emocional, mental, físico, financiero, eh, familiar, etcétera, etcétera. Lo puedes dividir y puedes plantearte esa pregunta. ¿Qué es lo que quiero lograr en esa área? Entonces, ¿en qué persona quieres convertirte? Entonces, como yo te decía, lo importante es definir objetivos claros. Algo que he aprendido yo y realmente yo pensaba que tenía los objetivos claros, pero realmente me di cuenta que era muy generalista. Yo decía, yo no, yo quiero tener dinero, claro, pero no me planteaba, yo quiero este mes tanto. O por ejemplo, objetivos como en esta semana yo voy a hacer tantas ventas o en esta semana yo voy a generar tantas conversaciones, etcétera. A eso es lo que yo me refiero cuando te tienes que plantear objetivos claros. Y fíjate de que algo que a mí realmente me ha dejado mucho, mucho en qué pensar es que cuando tú te planteas un objetivo, también tienes que plantearte un plan, ¿sí? Tú no vas a llegar de un punto A un punto B sin cruzar y sin pasar por un proceso, ¿no? Entonces, hay etapas en ese proceso, hay pasos que tú puedes ir dando poco a poco para llegar de ese punto hacia el otro punto donde tú quieres llegar. Y bueno, ya vamos a dar algunos ejemplos de eso. Y bien, ¿cómo definir nuestros objetivos? Y es lo que te estaba diciendo. Tienen que tener tres características. En primer lugar, que sean específicos, ¿sí?
Si no son específicos, muy difícilmente tú vas a poder determinar si realmente has conseguido tus objetivos. Por ejemplo, yo este mes quiero generar 5 ventas, ¿sí? Y te planteas ese objetivo que es específico. Característica número 2, es medible, ¿sí? Y característica número 3, es realista, ¿sí? Muchas personas dicen, no, es que yo quiero generar $2,000. Claro, y lo vas a poder llegar a hacer, pero tienes que tener en cuenta que para llegar ahí tienes que pasar por A, B, C, D pasos, un proceso, y para llegar a los $2,000 tú primero tienes que pasar por 100, 200, 300, 400, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, si tú, querido amigo, te estás iniciando en ese mundo del marketing de afiliados y te estás desesperando porque pensaste que por comprar un curso, ¿verdad? Tú ibas mágicamente o rápidamente, mejor dicho, a alcanzar cierta cantidad de dinero, pues realmente no te frustres, ¿sí? Hay muchas personas que quizás lo han alcanzado en muy poco tiempo, pero no te debes como comparar con las demás personas, porque es algo muy tuyo, es tu proceso y yo te sugiero que lo disfrutes. Realmente eso a mí me ha tocado entenderlo porque yo considero que soy una persona un poco, ¿cómo decirlo? Desesperada, pero en el sentido de que ya quiero de las cosas, yo ya quiero ver resultados, ya quiero alcanzar aquí, ya quiero estar en donde yo me imagino. Y realmente es un proceso, querido amigo. O sea, es algo que es poco a poco, ¿sí? Y enfocado, ¿verdad? Si bien no tiene que ser lento, pero sí debe de ser enfocado en esas metas que tú te has planteado. Entonces, regresando a las características de los objetivos, 1, tiene que ser específico, 2, tiene que ser medible y 3, tiene que ser realista. Otro ejemplo que podríamos poner es, yo quiero leer más, ¿sí? Un objetivo específico sería, yo quiero leer 3 libros al mes, quiero leer 2 libros al mes. Claro, pero para llegar a leer esos 3, 2, 1 libro al mes, tú tienes que pasar por una página, 2 páginas, 3 páginas, etcétera, ¿sí? Entonces, puede ser, quiero leer un libro por mes, un libro mensual, y así lo vas a poder medir, porque si realmente lograste leer ese libro en ese mes, estás alcanzando tus objetivos. Si no lo logras, pues realmente no los has alcanzado. Entonces tú ahí puedes ir tomando decisiones del por qué no lo has logrado, qué factores influyeron en por qué no lo lograste. Quizás aún así es muy general decir leer un libro al mes. Podrías haber dicho, bueno, quiero leer un libro al mes, me voy a leer media hora diaria de este libro o me voy a leer 2, 3 páginas diarias de este libro. Y cuando te des cuenta, tú ya has podido llegar al objetivo que tú te planteaste. Entonces, a lo que quiero llegar es que, aunque pienses que un objetivo puede ser muy específico, siempre ponte a pensar qué acciones yo tengo que hacer o realizar para poder llegar a ese objetivo, ¿sí? Quizás aún así planteado es muy general y lo puedes hacer más específico. Entonces, eso es muy importante que lo tengas en cuenta porque eso lo puedes aplicar en todas las áreas de tu vida, ¿sí? Y que no pierdas de vista este punto. Otro punto importante es el orden, ¿sí? Tanto en lo físico, en mental y emocional. Somos seres integrales, ¿sí? Somos seres vulnerables. No todo el tiempo vamos a estar motivados, no todo el tiempo vamos a estar felices. Hay momentos en los que quizás no queremos hacer nada y eso es normal. Somos humanos. Pero el plantearte un orden, ¿sí? Eso te ayuda a ti a esclarecer tu mente y a esclarecer qué es lo que quieres. Y aquí puse unos ejemplos. Por ejemplo, deshazte de las cosas que ya no necesitarás. Muchas veces tenemos cosas ahí recicladas o amontonadas en algún lado o guardadas que ya no las necesitamos
y pasan los días, pasan los años y están ahí. Entonces, deshazte de esas cosas y por ahí puedes empezar a poner orden, en este caso en lo físico. Por ejemplo, bueno, algo que a mí me ha costado un poco es tener un poco de orden en mi escritorio, porque yo suelo tener muchos cuadernos, muchos libros y realmente me he dado cuenta que eso a veces me quita hasta energía, ¿sí? Entonces es bien importante que tú mantengas tu espacio ordenado de la mejor manera porque eso influye también en tu mentalidad, en tu energía y en tu desempeño en el día a día. Por ejemplo, en las finanzas es importante llevar un control de tus gastos, ¿sí? Algo que estoy trabajando mucho es sobre este punto, ¿sí? Muchas veces nosotros incurrimos en gastos pequeñitos, ¿verdad? Que ni siquiera nos damos cuenta y cuando venimos a, a darnos cuenta, nuestro dinero no sé qué se hizo, ¿sí? Entonces, esos gastos se llaman gastos hormigas. Entonces, tienes que llevar un control de todos tus gastos, especialmente de estos pequeñitos, porque son realmente los que no nos damos cuenta y terminan dañando nuestra economía, ¿sí? Entonces, te he puesto dos ejemplos, tú puedes pensar en más ejemplos, ¿verdad? O en qué cosas tú puedes empezar a poner orden, ¿sí? El tercer punto es la determinación. Y aquí dice, la determinación dice el deseo. ¿Cuántas veces nosotros no hemos deseado cosas, pero no hemos tenido determinación? Y a mí me ha pasado. Yo he deseado muchas veces objetivos, he deseado alcanzar muchas metas, pero me ha faltado determinación. Y esto es muy importante porque la determinación, y aquí está, digamos, la idea central, es el plan de acción, ¿sí? Tú tienes determinación y en base a eso, claro, yo quiero llegar ahí, pero ¿cuál va a ser nuestro plan de acción? ¿Qué pasos vamos a tomar o qué decisiones vamos a tomar para llegar ahí donde tú quieres estar? Por ejemplo, puse aquí, escribir estimula la creatividad. O sea, el escribir, el sentarte y el decir, bueno, ¿cuál es mi objetivo? ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué quiero lograr? Es muy importante porque a partir de allí tú vas a poder desarrollar la creatividad y yo lo he podido comprobar. Entonces, mi recomendación es que te sientes y digas, bueno, esta soy yo o este soy yo ahorita, pero ¿cómo yo quiero estar en tanto tiempo? ¿A dónde quiero lograr llegar? Y determinar un plan de acción para llegar ahí. Y es donde la creatividad va a empezar a fluir, ¿sí? Y el cuarto punto es el enfoque. Y aquí he puesto un ejemplo de las flechas. Por ejemplo, si tú tiras 10 flechas al mismo tiempo, ¿tú crees que las 10 flechas van a caer justo en el blanco? Yo creo que no. Yo creo que si tú agarras una flecha y te centras en el blanco, es mucho más probable que la flecha llegue al centro. Pero imagínate si tú tiras muchas flechas al mismo tiempo. Entonces, créeme, a mí también me ha pasado que la creatividad ha fluido y digo, bueno, voy a hacer este proyecto, voy a hacer este otro proyecto y quiero aprender de esto, compro un curso de esto y de repente me llama la atención el marketing de afiliados y también el dropshipping y también el trading y también quiero tener una agencia publicitaria, etcétera, etcétera. Entonces, realmente te llenas de un montón de proyectos que no está mal, pero es mucho mejor cuando te planteas un solo objetivo y tú desarrollas todo tu potencial a ese objetivo, ¿sí? Entonces, yo puedo entender a muchas personas, muchos emprendedores que les llama la atención esto, les llama la atención lo otro y están viendo dónde emprender y etcétera, etcétera. Y de repente me ha pasado que tengo un bajón de energía y me frustro porque me doy cuenta que estoy desperdigando
mi energía en diferentes puntos y no estoy llegando a nada, ¿sí? Entonces, eso lo he aprendido y realmente es muy importante enfocarse en una sola cosa porque el crecimiento será mucho más exponencial a que si diriges mucho esfuerzo a muchos proyectos y no sería el mismo crecimiento para todos. O sea, tendrías que dividir tu energía en cada proyecto y no alcanzarías tu potencial o crecería exponencialmente como si te enfocaras en tan solo uno. Entonces, esto me lleva al punto de decir, puedes hacer una lista de tus prioridades, definir cuáles son tus prioridades, ¿sí? Si tú te estás iniciando en ese mundo del emprendimiento, o si también me estás viendo y ya eres un experimentado, no me vas a dejar mentir, que realmente definir una lista de prioridades es muy importante. Porque así tú vas a concentrar tu energía en tu prioridad y es ahí donde tú vas a trabajar y ser constante. Y aunque llueve, truene, tú no vas a dejar de trabajar por ese sueño que tú te has planteado. Entonces, realmente esos eran los factores que yo te quería comentar en esta ocasión y espero que te haya servido. Realmente yo comprendo muchos de los factores que a veces no nos dejan alcanzar nuestros objetivos. Y una de esas cosas es esta. Tenla muy en cuenta, no lo tomes a la ligera, sino que siéntate, plantéate un plan, eh, plantéate objetivos que tengan esas características y luego me cuentas cuáles han sido tus logros. Así que yo te dejo con esto y gracias por tu atención. Te voy a dejar en la descripción los cursos que a mí me están ayudando mucho en toda esta parte que te estoy comentando y también las partes de tácticas, estrategias. Y te lo voy a dejar aquí en la descripción. También te voy a dejar mis redes sociales por si me quieres preguntar algo o si me quieres hacer un comentario. Así que muchas gracias y te veo en otro video.